con esta idea del integrismo, que desde luego es contrario a lo que hubiera deseado Juan XXIII o imponga, que promueve el clericalismo, no solamente está de acuerdo, sino que es un activista político para acabar con el laicismo que llama negativo. Pues ha dado hay un movimiento en España de Kiko Argüello, que es el de los neocatecúmenos, que se llama a acabar con todo lo que se ha hecho en los estados laicos y que se establezcan estados confesionales, o sea, donde prevalezca la línea que da la Iglesia Católica desde el Vaticano. Con esta política, cuando, imagínense ustedes, se da aquí en la Ciudad de México, que es una ciudad que va a la vanguardia en nuestro mundo latinoamericano, cuando se aprueba la interrupción legal del embarazo en las primeras 12 semanas, en donde se está tomando en cuenta un concepto científico, o sea, de acuerdo a la ciencia está demostrado que antes de la semana número 12 de gestación no hay actividad cerebral ni neurológica. Entonces, en ese escenario, se puede en ese momento interrumpir el proceso para que después ya empiece esta actividad cerebral. Por eso es que se tomaron ese límite, las 12 semanas. Y el INE fue además declarado constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de que el señor Calderón hubiera mandado ministros conservadores como los que ha mandado. Esto pues lo hacen todos los presidentes en toda parte del mundo. Bush también dejó en Estados Unidos una corte conservadora. Y es, digamos, natural que si algún presidente de extrema derecha busque que en los otros poderes pues haya la mayor parte de gente afín a lo que él quiere y cuál es su posición ideológica. Entonces, antes de que hubiera estos cambios, bueno, pues sabemos que se había aprobado ya la constitucionalidad de la Ciudad de México, pero entonces Ratzinger pensó que estaba perdiendo su poder aquí en una región que es lo único que le queda, porque en Europa ha perdido países enteros justamente por el tema de solapar la pederastia, que ha caído en descrédito. Es al primer papa al que se piensa en pedirle la renuncia, que se le ha pedido públicamente que renuncie. Esto no se había dado en la historia de la Iglesia en los tiempos contemporáneos, nunca. Entonces, fíjense ustedes, un papa tan desprestigiado que necesita hacer alarde de su poder. Entonces, cuando viene el INE, pues manda a su jefe de campaña antiaborto, que ya murió, el cardenal colombiano, para que haga toda una campaña aquí con los obispos y demás, y que se dé una medida contraria en el resto de la República. No podía hacer nada ya aquí en el Distrito Federal, pero sí en todos los demás estados. Entonces, esto por diputadas y diputados locales, me he enterado de cómo se dieron al vapor muchas de estas reformas. Hay que reconocer que fue un movimiento exitosísimo. Políticamente, la Iglesia demostró gran fuerza, porque todos los partidos se aliaron con la Iglesia. Esto fue antes de las elecciones federales, y entonces, ¿qué pasaba? Pues que el obispo
llevaba el texto que quería el Vaticano, de la reforma correspondiente, esta equiparación entre el óvulo fecundado y una persona, o sea, con todos los que estamos sentados aquí, bueno, es una verdadera barbaridad. Es como, yo les preguntaría, cuando se comen ustedes un huevo, ¿dónde están las plumas del pollo? O sea, un huevo no es igual que un pollo. Tampoco un óvulo fecundado es igual que una persona humana. Es una cosa verdaderamente increíble que en el inicio del siglo XXI estemos viviendo esto. Pero bueno, hay que leer a Stephen Hessel con el libro Indignados, ese ensayo que ha movilizado en España a toda la gente. Indígnate para que salgan de la apatía las personas y después comprométete, organízate pacíficamente para resistir a esta barbaridad, porque él la hace ver que en este primer decenio del siglo XXI ha habido un retroceso en muchos temas de derechos humanos que después de la Segunda Guerra Mundial, su generación, porque este es un joven de 93 años, que está en plena actividad, que nos da ejemplo, porque es uno de los defensores del Estado palestino, a sus 93 años, y que puede movilizar a las juventudes enteras que se han organizado en Europa a partir de su ensayo. Por eso se llama el movimiento de los indignados, porque está tomando el ensayo de Hessel. Indigna, no seas indiferente, y compromete, y organiza, y actúa pacíficamente, porque es un pacifista. Y en este sentido, él dice que después de la Segunda Guerra Mundial se dio un avance en temas de derechos humanos, se firmaron infinidad de convenciones, tratados, etc. Y que en esta primera década del siglo XXI se ha echado por la borda todo lo que se había avanzado, y tenemos que hay trata de seres humanos, o sea, hay esclavitud en este tiempo, es el tercer negocio que más reditúa en el mundo, la venta de armas, la venta de drogas y la venta de seres humanos. Entonces, bueno, ante este escenario, pues sí se han dado una regresión en muchos temas de derechos humanos, y es el caso de lo que está sucediendo con las mujeres en México. Porque les refería yo que esto referido por testigos presenciales de los hechos, diputadas y diputados de las legislaturas locales, los obispos, amigos del gobernador en turno, les mandan el texto, el gobernador en turno se lo manda al presidente del Congreso local, y en algunos casos, sin lectura previa, les dan el albazo y aprueban la reforma a las constituciones. Así se reformaron las constituciones, y déjenme decirles que desde luego en todos los casos el PAN y el PRI fueron decisivos para estas reformas, pero es una vergüenza que miembros del PRD en Chiapas y Durango se sumaron a esta reforma. Del PT en Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Sinaloa, en donde en Sinaloa todavía no se aprueba porque hay 5 estados en donde han estado dando la batalla, pero ya está la misma iniciativa, casi con la misma letra. También en Convergencia en Chiapas, Morelos y Querétaro. El Partido Verde en Nayarit, Querétaro, Quintana Roo. El PANAL en Durango, Nayarit, Puebla y Querétaro. Entonces, ¿qué ha pasado? Que estos partidos, y bueno, en particular los partidos grandes, bueno, pues ahí sus líderes evidentemente entraron en esta, negociaron los derechos de las mujeres. Les importamos poco
Lo que les importa es tener el poder por el poder, no importan los medios. No hay principios, no hay ética, no hay nada. Pero también es una vergüenza para esos partidos de izquierda que esos miembros que deberían de haber sido expulsados de los partidos correspondientes se hayan sumado a semejantes reformas que han criminalizado a las mujeres. ¿Por qué las han criminalizado? En primer lugar, se convierten en ciudadanas, nos convierten en ciudadanas de segundo. O sea, porque un hombre puede decidir qué hace y qué le pasa a su cuerpo. Una mujer no. Y se está invalidando el artículo 4 constitucional. ¿Qué es lo que dice el artículo 4 constitucional? El artículo 4 constitucional establece que podemos espaciar, podemos decidir libremente el espaciamiento de nuestros hijos. Con esta legislación, esto no se puede. No se puede porque si hay un embarazo, pues si se interrumpe ese embarazo, entonces resulta que estamos cometiendo un homicidio. Además, con el agravante de que el hijo o hija está indefenso. Entonces es como si agarráramos una pistola y le disparáramos a nuestro hijo. Así se toma. Entonces, claro, ha habido casos en donde hay 4 mujeres encarceladas y se les ha llegado a dar en Guanajuato hasta 35 años de cárcel. Por eso, pues es que hablamos de la criminalización de las mujeres, que las mujeres se van a criminales por interrumpir un embarazo. Entonces, fíjense ustedes la situación tan terrible en la que nos encontramos, porque se metió, bueno, hay que recordar que el señor Calderón mandó a su procurador a meter el recurso de inconstitucionalidad para echar abajo la interrupción legal del embarazo en las primeras 12 semanas de la Ciudad de México. Hay que recordar que el señor José Luis Soberán es miembro activo del Opus Dei. Remitió un recurso también de inconstitucionalidad cuando debería ser el defensor de los derechos humanos. Debió haber sido, afortunadamente ya no está en la comisión, el defensor de los derechos humanos de las mujeres, se convirtió en su persecutor. Entonces, esto que de que se haya encarcelado a mujeres hasta por esta pena, déjenme decirles que esto es un hecho inédito en la historia penal mexicana. Nunca había habido esta criminalización de las mujeres. Es más, cuando fuimos a la corte a hablar a los ministros, cuando se estaba decidiendo la constitucionalidad del ILE, federal, uno de los argumentos que llevamos como probatorios de que la sociedad ya per se había despenalizado al aborto, porque no había persecución ni mujeres que fueran acusadas por haber decidido sobre su propia vida y que se les encarcelara. Pero esto se ha revertido en dos puntos, porque al lanzar esta campaña la Iglesia Católica se ha reanudado un fanatismo religioso terrible. Entonces hemos tenido casos dramáticos de jóvenes que han llegado sangrando a los hospitales y muchas veces por un aborto natural, un desprendimiento de placentas, están muriendo y en lugar de atenderlas, inmediatamente llaman al Ministerio Público para que las encarcelen. Porque se dice, no, se provocó el aborto y esto ya está penalizado, a la cárcel, no a la vamos a hacer.
se han dado casos verdaderamente dramáticos, mujeres que han esposado a la cama del hospital